¿Por qué la Iglesia de Dios dispersa y qué esperamos? La respuesta a este interrogante puede interesar a algunos de los antiguos miembros de la Iglesia de Dios Universal bajo el liderazgo del señor Herbert W. Armstrong. Aunque mucho se ha dicho y enseñado por las iglesias de Dios desde la muerte del señor Armstrong, así como se han hecho muchos intentos para descubrir o exponer la causa real de esta transformación tan increíble de lo que era la Iglesia de Dios Universal durante más de 30 años, sin embargo, aparentemente ha habido algo ausente de la causa real, puesto que el proceso de dispersión, en lugar de ceder, continúa extendiendo su fuerza negativa, que ha estado afectando gravemente a esta Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Cada uno de nosotros firmó, después de aceptar la sangre de Jesucristo, un pacto con Dios, como lo hizo el antiguo pueblo de Israel. Y así como el antiguo pueblo de Israel nunca cumplió con los requisitos del antiguo pacto, sino que se separó de Dios debido a sus fallas y violaciones y fue llevado a una tierra extranjera y fue dispersado, parece que nosotros hoy también en su conjunto hemos fallado de alguna manera en cumplir con los requisitos del nuevo pacto. Si pudiéramos calcular el grado de nuestra terrible desolación espiritual que todavía estamos experimentando. Todo bajo un pacto significa la forma en que dos partes acuerdan tratar su relación mutua hacia un fin definido y las sanciones aplicables a la parte que viola los términos o actúa en contra del fin acordado. Así que todos firmamos un pacto con nuestro Dios Todopoderoso y todos aceptamos los términos del pacto de Dios y las condiciones. Pero, por otro lado, todos también sabemos que Dios es siempre fiel, que nunca fallará. Así que lo que sea que falle, violaciones o acciones contrarias a dichos términos, siempre serán imputadas a nuestra parte, cuyo resultado, consecuencias o penalización, siempre serán perjudiciales o se volverán en nuestro propio daño. Entonces, ¿qué debería pensar cada uno de nosotros de los resultados actuales adversos y dañinos relacionados con nuestro pacto con Dios, que surgieron después de la muerte del señor Armstrong? Debería ser imposible para cualquier miembro sincero de la Iglesia de Dios negar hoy que la situación espiritual anormal durante tanto tiempo por la que estamos atravesando con Dios el Padre y Jesucristo se debe a nuestra parte fallida. Y dado que nuestro problema, nuestra relación fallida con Dios, no parece haber encontrado la solución, entonces deberíamos explorar imperativamente mucho más sobre la causa. Ahora también parece evidente que hemos perdido o abandonado como Iglesia de Dios o olvidado ciertos aspectos de la dimensión espiritual, de la definición de iglesia o su propósito o carácter, reconociendo que siempre que alguno de ellos se refiere a la Iglesia de Dios, necesariamente involucra el gobierno de Dios y el camino único que Dios ha enseñado desde el principio para tratar con él. Por lo tanto, ahora somos incapaces de explicar la causa profunda y central alrededor de la cual todo ha estado girando hasta ahora. Por supuesto, estos aspectos necesariamente siempre han formado parte de la definición de iglesia, la que también ha sido la misma ayer, hoy y siempre, desde que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia de Dios. Sin embargo, mucho más que conocimiento o definiciones, creo que como escribió Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si un hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarlo? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 2, versículo 14 y capítulo 1, versículo 27. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos aspectos perdidos u olvidados de la dimensión espiritual
acerca de la definición y el propósito de la Iglesia. En primer lugar, consideremos las siguientes escrituras. Usaré en adelante la Biblia estándar revisada, RSV. Porque Dios no es Dios de confusión, caos o desorden, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Hemos aprendido que el caos, la confusión, el desorden, son absolutamente contrarios al carácter y naturaleza santos de Dios. Asimismo, aprendimos que esos adjetivos definen efectivamente la naturaleza de Babilonia, la civilización y el mundo construido por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo, y también identifican el carácter de la sinagoga de Satanás. Dado que Jesucristo es Dios y la piedra angular del templo de Dios, quien es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, príncipe de paz y también cabeza de su iglesia, su santo cuerpo, ¿debería alguno de nosotros aceptar o continuar enseñando, según las Escrituras, que Él ahora en su gloria y Dios el Padre pueden de alguna manera tener una relación de intimidad real y continuada con una iglesia contaminada en caos, confusión o desorden dentro de ella? ¿Puede nuestro sumo sacerdote celestial de la verdadera iglesia de Dios estar en contacto directo personal con un cuerpo contaminado o muerto? No es Dios, Dios de vivos, mas no Dios de muertos. Lucas 20:38. ¿Por qué Jesús resucitado le dijo a María: no me toques, porque todavía no he subido al Padre? Juan 20:17. ¿Qué significa realmente? Yo soy la vid verdadera. Todo pámpano mío que no da fruto, Él lo quita. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, a menos que permanezca en la vid, tampoco vosotros podéis, a menos que permanezcáis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Santo Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que todos sean uno, igual que tu Padre eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 15, versículo 1 al 4, capítulo 17, versículo 11 y 21. Entonces, ¿puede Dios realmente ser uno con algunos en condición espiritual caótica, pecaminosa o vacilante, que se llaman a sí mismos miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Qué significa realmente la justicia, santidad, perfección, piedad, gloria de Dios? ¿O qué significa o involucra ser los elegidos? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Porque el templo de Dios es santo y ese templo vosotros sois. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Hemos entendido realmente como cuerpo santo de Cristo de una manera completa la naturaleza santa de Dios y ese mismo carácter de santidad que Él requiere de su templo. El señor Armstrong escribió: la existencia de la iglesia entonces de hecho se convierte en un misterio para casi todos en la faz de esta tierra. La misma existencia de la iglesia conocida como cristianismo es uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. Misterio de los siglos, páginas 202 y 205. Capítulo 1. Requisito de santidad en el tabernáculo. ¿Por qué y para qué tantos requisitos de limpieza física en el Antiguo Testamento para diversas situaciones en torno al servicio del sacerdocio arónico en el tabernáculo y extensible al pueblo de Israel? Antiguamente, el prerequisito de estar limpio para poder hacer el servicio del Señor que se requería del sacerdocio levítico arónico era necesario cumplir a fin
de ser santo. Entonces, ¿cómo esto está vinculado con la santidad de los verdaderos ministros cristianos, según el orden de Melquisedec, según el libro de Hebreos, y extensible a toda la verdadera iglesia de Dios? Hemos buscado y entendido completamente asimismo las lecciones y enseñanzas escritas para nosotros en el Antiguo Testamento. Quizás hemos olvidado algunas de ellas. ¿Cuánto tiene que ver ese servicio sacerdotal arónico físico con el servicio sacerdotal espiritual del Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec? En realidad, entonces, en la perspectiva más grande y completa revelada por las Escrituras, ¿qué es realmente ser un miembro santo de la Iglesia de Dios? ¿Qué es realmente ser parte del remanente de Dios hoy? El verdadero remanente espiritual de hoy se puede llamar a sí mismo la verdadera Iglesia de Dios completa, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre el remanente de Dios y cualquier otro grupo disperso llamado Iglesia de Dios o Iglesia de Cristo hoy? Entonces, ¿no es crucial hoy que cada uno de nosotros se examine a sí mismo en la escala más profunda para probar si realmente Cristo habita en sí mismo y dirige su vida? Y preguntarse, ¿soy digno de la presencia de Cristo en mí? ¿Puedo encontrar en mí algunos frutos del Espíritu de Cristo? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Mateo 7, versículos 16 a 18. Cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿conozco realmente a Dios? Si pruebo que el Espíritu de Cristo continúa realmente en mí, ¿qué importancia tiene conocer o recordar, además, qué significa caminar con Dios y agradarle? Una vez más, Cristo dijo, edificaré mi iglesia, su esposa, porque Cristo es cabeza de la esposa, la familia de Dios. Esta frase está escrita en futuro infinito. Por lo tanto, siempre debemos tener en mente una iglesia en constante construcción o desarrollo, que cumplirá exactamente el diseño perfecto de Dios, como se sugiere en Ageo 2, versículo 9. El último esplendor de esta casa será mayor que el primero, dice el Señor de los ejércitos. Esto también sugiere que este es un vivo proceso en la escala espiritual más alta, y que el santo carácter viviente solo vendrá de nuestro divino gran alfarero maestro, que se reveló a nosotros como Dios viviente, o yo soy, no Dios de muertos. Profanación del tabernáculo de Dios. ¿Se ha detenido la construcción de la iglesia de Dios? En la Biblia encontramos el término desolación vinculado a una especie de rebelión, apostasía e idolatría, en lugar de adorar a Dios y a su gobierno por parte del pueblo de Israel, puesto que lo que todos hemos estado viendo durante casi 30 años alrededor de la membresía de la antigua Iglesia de Dios Universal es algo tan similar a un estado de desolación. Entonces este estado debería indicarnos que algo malo, extraño o infiel hemos estado haciendo, puesto que Dios siempre es fiel. Algunos hombres de Dios del Antiguo Testamento nos dejaron escritos suficientes testimonios, concienciación o profecía acerca de la causa de las desolaciones sobre el pueblo de Israel. Cientos de años por anticipado, Dios había advertido a Israel por medio de su siervo Moisés sobre los desoladores efectos de su mala conducta o actitud infiel hacia el pacto con él. Observemos algunas características negativas especiales en las siguientes escrituras, aunque Dios siempre ofrece su hermosa gracia, su magnífica bendición, su vida divina, después de cualquier maldición. Llamo a los cielos y a la tierra por testigos contra ti en este día,
que he puesto delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escoge la vida para que tú y tu descendencia vivan, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y tendientes a Él, porque eso significa vida para ti y largura de días. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, estás a punto de dormir con tus padres. Entonces este pueblo se levantará y se prostituirá con los dioses extraños de la tierra a donde van, para estar entre ellos, y me abandonarán y romperán mi pacto que hice con ellos. Entonces mi ira se encenderá contra ellos en ese día, y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos, y serán devorados. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, de modo que dirán en aquel día: ¿no nos han sobrevenido estos males? Porque nuestro Dios no está entre nosotros. Y ciertamente esconderé mi rostro en ese día a causa de todo el mal que han hecho, porque se han vuelto a otros dioses. Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ellos se han comportado corruptamente para con él, ya no son sus hijos, a causa de sus defectos. Son una generación torcida y perversa. Serán consumidos por el hambre, y devorados con calor abrasador y pestilencia venenosa. Y enviaré contra ellos dientes de bestias, con veneno de reptiles del polvo. En el campo abierto la espada afligirá, y en las cámaras será el terror, que destruirá al joven y a la virgen, al niño de pecho con el hombre de canas. Yo habré dicho: los dispersaré lejos, haré cesar de entre mí el recuerdo de ellos. Deuteronomio 30, 19, 20, 31, versículo 16 a 19, capítulo 32, versículo 5, versículo 24 a 26. Ahora vamos al tiempo del templo de Salomón, cuando Dios declaró solemnemente algunos eventos calamitosos que ocurrirían si Salomón y el pueblo de Israel se apartaran de su camino y mandamientos. Pero observemos cómo cuando Dios se atribuye a sí mismo ser la causa de ciertos eventos naturales dañinos o adversos e inesperados sobre el pueblo de Israel, estos están vinculados a un comportamiento infiel del pueblo de Israel. Y nótese también su actitud irrenunciable, grande, misericordiosa y perdonadora que les ofreció una y otra vez para que tuvieran la oportunidad de renovar el pacto con él. Creo que esta última parte dicha constituye la sustancia de nuestra esperanza. Cuando cierre los cielos para que no llueva, o mande a la langosta que devore la tierra, o envíe pestilencia entre mi pueblo, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, el templo. Pero si tú, rey Salomón, te apartares y abandonares mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ti, y fueres y sirvieres a otros dioses y los adorareis, entonces te arrancaré de la tierra que te di, y esta casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi vista y la convertiré en proverbio y en refranes de todos los pueblos. Y en esta casa que es exaltada, todo el que pase se asombrará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Entonces dirán: por cuanto dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por tanto, ha traído sobre ellos todo este mal. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 al 15 y 19 a 22. Después de Salomón hubo muchos reyes en sucesión, unos pocos que hicieron lo recto ante los ojos del Eterno. Tal fue el caso excepcional del rey Josías, quien ordenó al sumo sacerdote preparar y reparar la casa del Señor. Este rey averiguó cuánta abominable idolatría se había extendido sobre Judá y Jerusalén dentro del templo de Dios, por y alrededor y lejos de él, de la misma manera que solo los humanos paganos más malos podrían imaginarlo y llevarlo a cabo. Luego, cuando su secretario supo por el sumo sacerdote
que había encontrado el libro de la ley en la casa del Señor, entonces lo leyó ante el rey. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Y el rey ordenó al sacerdote Hilquías: ve, consulta al Eterno por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido hallado. Porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no han obedecido las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito acerca de nosotros. Así que el sacerdote Hilquías, Ahicam, y Acor, Safán y Asaía fueron a la profetisa Hulda. No había un varón profeta en ese tiempo. Parece sugerir un síntoma de una atmósfera relajada y corrupta dominante alrededor y especialmente del liderazgo y del sacerdocio. Y ella les dijo: díganle al hombre que los envió a mí, así dice el Eterno, he aquí, traeré mal sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira se encenderá contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que te envió a consultar al Eterno, así dirás: así dice el Eterno Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque tu corazón se arrepintió y te humillaste delante del Eterno, cuando oíste cómo hablé contra este lugar y contra sus habitantes, para que se convirtieran en una desolación y una maldición, y has rasgado tus vestidos y llorado delante de mí, yo también te escuché, dice el Eterno. Por tanto, he aquí, os reuniré con vuestros padres, y seréis reunidos en paz en vuestro sepulcro, y vuestros ojos no verán todo el mal que yo traeré sobre este lugar. Segunda de Reyes 22, versículos 11 al 20. Ahora el rey, después de reunir a su alrededor a los líderes de su reino, fue al templo, y después de leer el libro a su audiencia, hizo con todos sus líderes un pacto delante del Eterno. A continuación, llevó a cabo un plan detallado para destruir tantos lugares altos con todo el sacerdocio involucrado y también todos los artefactos idólatras diabólicos horrendos, como el primer paso para volver al viejo camino que Dios había establecido a través de Moisés. Y el rey mandó a Hilquías, al sumo sacerdote, y a los sacerdotes del segundo orden, y a los guardianes del umbral, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios hechos para Baal, Acera y para todo el ejército del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Y depuso a los sacerdotes idólatras, a quienes los reyes de Judá habían ordenado para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén, los que también quemaron incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó a Acera de la casa del Eterno, a las afueras de Jerusalén, al arroyo de Cedrón, y la quemó en el arroyo de Cedrón, a polvo la redujo, y arrojó el polvo sobre los sepulcros de la gente común, y derribó las casas de los prostitutos del culto que estaban en la casa del Eterno, donde las mujeres tejían cortinas para Acera. Y profanó Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie pudiera quemar a su hijo ni a su hija como ofrenda a Moloc. Y los altares sobre el techo del aposento alto de Acaz, que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que Manasés había hecho en los dos atrios de la casa del Señor, derribó y rompió en pedazos, y arrojó el polvo de ellos en el arroyo de Cedrón. Y profanó el rey los lugares altos que estaban al oriente de Jerusalén, al sur del monte de la corrupción, que Salomón, rey de Israel, había edificado para Astoret, abominación de los sidonios, y Quemos, abominación de Moab, y Milcom, la abominación de los amonitas, y rompió en pedazos las columnas, y derribó los aserim, y llenó sus lugares con huesos de hombres. Segunda de Reyes 23, versículos 4 al 7, versículo 10, versículos 12 a 14.
Para poder captar el cuadro completo de esas prácticas satánicas y detestables, ahora consultemos las siguientes fuentes. Comentario Benson, que cita 2 de Reyes 23:7. Derribó las casas de los sodomitas, dice el versículo 7. Es el nombre que a veces se le ha dado a la más infame de todas las prostitutas que exponían sus cuerpos a ser abusados contra naturaleza en honor a esas inmundas deidades a quienes adoraban. Sus casas estaban cerca del templo y las personas mismas estaban dedicadas a la impureza, y para que pudieran cometer sus abominaciones con mayor libertinaje, tenían mujeres designadas para hacerles tiendas, donde solían retirarse en estas detestables ocasiones. Así, las fornicaciones corporales y espirituales iban juntas, y los viles afectos a los que se entregaban eran el castigo de sus vanas imaginaciones. Los que deshonraron a su Dios fueron juntamente dejados así para deshonrarse a sí mismos. Donde las mujeres tejían cortinas para la arboleda, porque los ídolos eran adorados en la arboleda, o más bien, para Acera o Astarot, un ídolo así llamado, como se observó antes, y probablemente lo mismo con la Venus griega. Es posible que estas cortinas fueran cortinas para correr delante del ídolo, para preservarlo de la contaminación, o para ganarle más reverencia, o prendas para él, o para los sacerdotes o sacerdotisas que pertenecían a él. Pero la palabra hebrea, Bathim, usada aquí significa propiamente casas, que muy probablemente eran capillas pequeñas o santuarios hechos de trabajo tejido, como los mencionados en Hechos 19:24, que estaban hechos de plata, dentro de los cuales había representaciones del ídolo, o eran tiendas rodeando la imagen, donde los adoradores cometían toda clase de lascivia, y eso cerca de la casa del Eterno, en un desafío descarado de la santidad de Dios y su templo. Bien podría el apóstol llamar a este tipo de adoración abominables idolatrías. Puede uno sorprenderse de que la ira, que no se apaga, se encendiera contra esta ciudad y su pueblo. Bajo el título La naturaleza inmoral de la idolatría en el Antiguo Testamento, dice la siguiente cita. Muchos se han preguntado por qué los israelitas fueron tan fácilmente apartados del Dios verdadero para adorar a los ídolos. Primero, los signos externos visibles, con espectáculos, concursos, desfiles, atraían al corazón natural que a menudo no lograba percibir las realidades espirituales invisibles. Segundo, pero la mayor atracción parece haber estado en las juergas licenciosas y orgías obscenas con las que se observaba la adoración de los ídolos orientales. Este culto que apelaba a toda pasión sensual, unido a los atractivos de la riqueza, la moda y el lujo, era naturalmente una gran tentación para un pueblo agrícola sencillo, comedido, cuyo culto y leyes exigían la mayor pureza de corazón y de vida. Smith, Diccionario de la Biblia, bajo el título Idolatría, página 264. Citando comentario conciso de Matthew Henry, citando 2 de Reyes, capítulo 23, versículos 4 a 14. ¡Qué abundancia de maldad en Judá y Jerusalén! Uno no hubiera creído posible en Judá, donde se conocía a Dios, en Israel, donde su nombre era grande, en Salem, en Sión, donde estaba su morada, que se encontraran tales abominaciones. Josías había reinado 18 años, y él mismo había dado un buen ejemplo al pueblo y había mantenido la religión de acuerdo con la ley divina. Sin embargo, cuando vino a buscar la idolatría, la profundidad y extensión fueron muy grandes. Tanto la historia común como los registros de la palabra de Dios enseñan que toda piedad o bondad real que jamás se ha encontrado en la tierra se deriva del nuevo espíritu creador de Jesucristo. Las intercesiones de Esdras y Nehemías ante Dios. Pasando al tiempo del exilio y la esclavitud de Judá en Babilonia, veamos lo que el sacerdote Esdras y luego Nehemías, el gobernador de Jerusalén, oraron y luego escribieron, como lecciones para nosotros,
cuando ellos y un grupo de unos 50,000 hombres, mujeres y niños en Babilonia, habían regresado para reconstruir el templo en Jerusalén por la gracia de Dios que les fue dada, a la vista de algunos reyes persas. Oh Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, Dios mío. ¿No es esta la actitud que nuestro Padre amoroso ha estado esperando de cada uno de nosotros? Porque nuestras iniquidades se han elevado más que nuestras cabezas, y nuestra culpa se ha elevado hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos sufrido gran culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, han sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, al cautiverio, al despojo y a la vergüenza total, como en este día. Esdras capítulo 9, versículos 6 al 7. Parece que aunque el decreto de Ciro se cumplió durante todo su reinado, pidiendo a la gente de Judea y de Jerusalén que regresaran voluntariamente para reconstruir la casa de Dios en Jerusalén, solo alrededor de 43,000, más alrededor de 7,000 sirvientes y sirvientas, aceptaron la convocatoria real. ¿Quién sabe cuántas personas eligieron quedarse como esclavas en Babilonia? Notemos que Esdras estaba presentando una especie de ofrenda por el pecado, después de hacer expiación por él y por todo el pueblo de Israel ante el altar del incienso, cerca del lugar santísimo. Era una oración de arrepentimiento profundo, cuyo olor agradable se elevaba como incienso santo hasta el verdadero gran trono de Dios. Ahora veamos cómo años más tarde, Nehemías, como copero de Darío, otro rey persa, convenció al rey para que lo dejara regresar a Jerusalén para el segundo intento de reconstruir el templo. ¿Cómo reaccionó cuando algunos le dijeron que Jerusalén estaba en gran problema y vergüenza? Cuando escuché estas palabras me senté y lloré, y lamenté durante días, y seguí ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago ante ti día y noche por el pueblo de Israel, tus siervos, confesando los pecados del pueblo de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy corruptamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas que tú ordenaste a tu siervo Moisés. Acuérdate de la palabra que dijiste a tu siervo Moisés, diciendo, si eres infiel, te dispersaré entre los pueblos, pero si vuelves a mí y guardas mis mandamientos y los cumples, aunque disperso bajo los cielos más lejanos, los recogeré de allí y los llevaré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 9. El estado de dispersión y esclavitud, desolación del pueblo de Judá, que reconocía Nehemías, era el resultado de su actitud infiel y corruptora contra el pacto de Dios con ellos. ¿No deberíamos preguntar aquí cuáles son las lecciones que Esdras y Nehemías estaban registrando para nuestra amonestación? ¿Cuántas veces durante su larga esclavitud Esdras y Nehemías oraron de esa manera? Por otro lado, Esdras hace el siguiente reconocimiento muy interesante, humilde y gozoso. Pero ahora, por un breve momento, el Señor nuestro Dios ha mostrado favor para dejarnos un remanente y para darnos un apoyo seguro dentro de su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de revivir en nuestra esclavitud. Porque somos siervos, sin embargo, nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra servidumbre, sino que nos ha extendido su amor inquebrantable ante los reyes de Persia, para concedernos algo de vida para establecer la casa de nuestro Dios, para reparar sus ruinas y para darnos protección en Judea y Jerusalén. Tú, Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que merecían nuestras iniquidades. Oh Señor, Dios de Israel, eres justo. He aquí,
estamos ante ti en nuestra culpa, porque nadie puede comparecer ante ti por esto. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y arrojándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de hombres, mujeres y niños de Israel se reunió con él, porque el pueblo lloraba amargamente. Esdras, capítulo 9, versículos 8 al 9, versículos 13, 15 y capítulo 10, versículo 1. La intercesión del profeta Jeremías ante Dios. Aproximadamente 50 años antes, en este mismo sentido, el profeta Jeremías, que según algunas fuentes autorizadas provenía de una familia sacerdotal, había anunciado a Judá unos inminentes eventos proféticos catastróficos debido a sus rebeliones, y ahora en su exilio se proponía mostrarles el camino para volver a Dios, con hechos de arrepentimiento y clamores de liberación, y escribió un libro de lamentaciones. El contenido de su libro era una especie de poema profundo y triste. Qué sola ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido movida de su lugar. Cuantos la honraban la desprecian al ver su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas. No pensó en su fin. Cayó de manera sorprendente sin tener quien la consolara. Mira, Eterno, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Lamentaciones 1, versículo 1 y versículos 8 al 9. En el libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 5 dice: Yo, Dios, te nombro profeta a las naciones. Entonces su comisión profética iría más allá del pueblo de Judá e incluiría tanto a Israel como al mundo gentil. Continuando con sus lamentaciones, los sentimientos de verdadero arrepentimiento y convicción de Jeremías pueden ser muy diferentes a los del pueblo de Israel en su conjunto, si recordamos su actitud terca y sus horrendos antecedentes inmundos. Aquí tenemos otro camino, un diseño o plano de salir del túnel. Pero, ¿cuántas personas de Israel bajo la esclavitud asiria y babilónica prestarían atención a estas amorosas palabras del profeta Jeremías? Deberíamos considerar la probabilidad de que las palabras inspiradas de hombres fieles de Dios como Jeremías durante esta misma coyuntura fueran realmente para cada uno de nosotros hoy. Cómo oscureció el Señor en su ira a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1 y 14. Ahora Jeremías le muestra a Sión el camino para volver a Dios y su gobierno, y recuerda la justicia y el carácter misericordioso de nuestro Señor. Clama a gran voz al Señor, oh hija de Sión, que tus lágrimas corran día y noche como un arroyo. No descanses ni reposen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos implorando la vida de tus niñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Eterno, por tanto, en Él esperaré, dice mi alma. Bueno es el Eterno a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que lo hiere, y sea colmado de afrentas. El Señor no rechaza para siempre, antes bien,
Si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Eterno. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos rebelamos y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Eterno, tu nombre invoqué desde la cárcel profunda, y oíste mi voz. No escondas tu oído del clamor de mis suspiros. Lamentaciones, capítulo 2, versículos 18 a 19, capítulo 3, versículos 21 a 33, 40 a 42 y 55 a 56. Ahora el profeta describe el increíble contrastante cambio en la apariencia de Sión después de estar desolada. Sabemos que Sión simboliza la iglesia de Cristo. ¿Cómo cambió su antiguo carácter espiritual radiante por la oscuridad? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha perdido el oro puro su brillo? Las piedras del santuario. El apóstol Pedro se refiere a estas piedras santas como piedras vivas, ser edificados en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículo 5. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Sus nobles serán más puros que la nieve, más blancos que la leche, más encendidos sus cuerpos que el coral, más hermoso su talle que el zafiro, oscuro más que la negrura es ahora su aspecto, no se le reconoce por las calles. Cumplió el Eterno su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión un fuego que consumió hasta sus cimientos. Fue por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. En su ira el Eterno los apartó y no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Lamentaciones capítulo 4, versículos 1 al 2, 7 al 8, 11, 13 y 16. El siguiente escenario dramático e indeseable puede ser similar a nuestra aparente realidad espiritual desoladora hoy. La corona ha caído de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros porque hemos pecado. Por esto tenemos entristecido el corazón y nos han entenebrecido nuestros ojos. Por el monte Sión que está asolado y las zorras andan por él. Mas tú, Eterno, permanecerás para siempre. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Haznos volver a ti, Eterno, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿O acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? Lamentaciones, capítulo 5, versículos 16 a 22. La intercesión del profeta Daniel ante Dios. Ahora veamos al profeta Daniel, contemporáneo de Jeremías, cuya actitud tan humilde y fiel expresada en ayunos, oraciones y súplicas durante 21 días, hizo que Dios enviara al arcángel Gabriel a responderle positivamente y declarara estas preciosas palabras. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel 9, versículos 22 a 23. Es importante notar que el propósito que Dios inspiró en sucesivos reyes persas para llamar a un remanente o algunos individuos de Judá esclavizados en Babilonia, especialmente a ciertos líderes como Esdras, Nehemías, Zorobabel, etc., quienes poseían un estado mental adecuado y las debidas actitudes espirituales para volver a reconstruir
el templo en Jerusalén, prepararían el escenario para la primera venida de su Hijo Jesucristo. ¿Qué deberíamos pensar de nuestra situación similar de dispersión física, desolación y de alguna manera cautiverio espiritual, además de las condiciones espirituales tibias por las que hemos pasado hasta ahora? ¿Por qué no examinamos más detenidamente cuál fue la causa de esa vieja calamidad cumplida antes de la primera venida de Cristo, como recomiendan algunos apóstoles del Nuevo Testamento como lecciones para nosotros hoy, aunque el escenario en el que nos encontramos es que estamos esperando la segunda venida de Cristo? Lo que debemos considerar profundamente y imitar hoy es el espíritu de arrepentimiento que llevó a estos hombres de Dios como Daniel a manifestar con acciones fieles y oraciones lo siguiente. Yo, Daniel, percibí en los libros el número de años que, según la palabra del Señor al profeta Jeremías, deberían pasar antes del fin de las desolaciones de Jerusalén. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo por oración y súplicas con ayuno y cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice una confesión diciendo: Oh Señor, el Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado y obrado mal y actuado perversa y rebeldemente, apartándonos de tus mandamientos y ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, oh Señor, es la justicia, pero a nosotros confusión de rostro, como en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Todo Israel ha transgredido tu ley y se ha desviado, negándose a obedecer tu voz. Y la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramados sobre nosotros porque pecamos contra él. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. No hemos suplicado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestras iniquidades y atentos a su verdad. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, que está desolado. Oh Dios mío, inclina tu oído y oye, abre tus ojos, y he aquí nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas ante ti sobre la base de nuestra justicia, sino sobre la base de tu gran misericordia. Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta atención y actúa. No tardes por tu propio bien, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Daniel capítulo 9, versículos 2 al 7, versículos 11, 13 y 17 a 19. ¿Hay alguna duda de que las desolaciones de Sion y Jerusalén vinieron debido a su actitud hostil, lasciva e idólatra contra la ley y los mandamientos de Dios? Por otro lado, estos hombres de Dios nos enseñaron el camino, el carácter contrastante perfecto, santo, justo, tierno y misericordioso de Dios que necesitamos vitalmente, y al cual sus leyes y mandamientos impulsan a todos los hombres y mujeres de Dios.